Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos a los estudiantes de educación en Escuela Unidocente, enseñanza, aprendizaje en Escuela Unidocente. Hoy es la última sesión, hoy corresponde la realización de la guía final de trabajo. Les hago este video porque obviamente tenemos que hacer una sesión donde se registre la asistencia y por supuesto poder aprovechar el tiempo para la realización de la guía el mayor y evitar pues algún inconveniente, algún atraso. Voy a compartirles la guía para que sepan cómo está constituida y que por supuesto podamos realizar todas las observaciones para que no quepa ninguna duda de cómo está constituida la prueba. Por supuesto, en la cejilla de evaluación vamos a ubicar la parte donde dice guía final de trabajo o examen. Vea que yo también le escribo examen para que ubiquemos que esto es un examen final. Aclarar que toda la información está contenida dentro de las clases que hemos recibido hasta el momento, incluyendo las exposiciones, que eso es siempre fundamental. Vamos a leer las instrucciones y quiero darle un par de tips para que sepan. Quiero hacer un paréntesis para decirles que hoy también es la entrega del análisis de audiovisual. Ahora revisé y hay varios que aún no la han entregado. Me parece que es importantísimo que no se nos junten. Ve, aquí es donde efectivamente sí se juntan las cosas. Lo dije hace 15 días en la clase presencial. Algunas personas dirán, ya es que el profe está dejando dos asignaciones para el mismo día, ¿no? O sea, la asignación del audiovisual se dejó hace 15 días y a esta hora va a ser un momento en que se le van a juntar dos asignaciones a algunos que aún no la ha entregado. Pero bueno, vamos a echar un vistazo al trabajo como tal. Descargan la guía es en Word, lo que va a permitir, obviamente, el que podamos hacer todas las modificaciones del caso, haciendo aclaración sobre la guía como tal, diciendo, obviamente, que el tiempo para la entrega es el día de hoy, antes de las 10 de la noche. Y la idea, por supuesto, también es que esta guía la podamos realizar con insisto, con toda la información que hemos analizado a lo largo de la sesión, de todas las sesiones. No cabe duda, compañeros y compañeras, que esto es una técnica que vengo utilizando hace algún tiempo, fundamentada en algunos principios de la educación, en este caso uno que se llama recencia. La recencia como tal establece que obviamente a todos nos va a quedar mucho más clarita la información sobre aspectos más recientes, sobre elementos de lectura última, ¿verdad? En este caso, pues vamos a repasar toda la información que hemos visto a lo largo de las 5 sesiones. Dice las instrucciones, complete la misma plantilla lo que se le solicita. El desarrollo de las respuestas debe realizarse de forma individual, por favor. Si tiene alguna duda, hágamelo saber por el WhatsApp, por favor, a pesar de que vamos a abrir una sesión de manera sincrónica. Vamos a mantenernos conectados y por supuesto también vamos a estar pendientes por medio del WhatsApp para contestar cualquier duda, cualquier consulta. La idea es que no interrumpamos. Aquellos que necesitan concentrarse en el proceso, vamos a necesitar una computadora. No asumo y no me hago la idea de cómo hacer este tipo de asignaciones desde un teléfono. Realmente creo que yo sí he sido muy claro y por lo menos lo dije en la primera sesión. La utilización de una computadora es fundamental para poder desarrollar este y cualquier curso, porque muchas de las asignaciones requieren, obviamente, de editores de texto como lo es Word, realizar algunos ejercicios que desde la computadora es mucho más fácil y, por supuesto, no complica tanto, ¿verdad? Cuando usted termina, obviamente, lo va a pasar a PDF. El día de hoy, antes de las 10 de la noche, por favor, va a utilizar la clase o la información establecida en la clase de la 1 a la 5, incluso las exposiciones. Las preguntas son de desarrollo. Analiza y describe la respuesta o escriba la respuesta según su criterio. No es solamente copiar y pegar. En algunas de las preguntas usted podrá, obviamente, fundamentarse en lo que ya vimos en clase, copiar una pequeña porción en algunas, y les voy a decir en cuáles, y posteriormente ampliar un poco de parte de ustedes, pero no es solamente copiar y pegar, porque eso al final sería simplemente una prueba de retazos, le llamo yo, de pedacitos de todas las clases, que al final sí lo es, pero complementado con un poco de información que ustedes también deben
incluir, ¿ok? Recuerde, si utiliza un texto copiado, unificar la letra, el tipo y tamaño para procurar una estética adecuada. Me ha pasado mucho que como es en Word, por ejemplo, si yo dejo un espacio muy prolongado entre una pregunta y otra, se ve feo, es decir, hagámoslo lo más estéticamente presentable. La otra es que si yo utilizo un texto pegado, ¿verdad? De otra fuente, unificar el texto para que todo quede con la misma letra, ¿ok? Primera pregunta, explique por qué razón surgieron y por qué se consideran tan importantes las escuelas unidocentes. Eso lo vimos en una de las clases. Eso vale 5 puntos. Aquí es donde les quiero dar el primer tip. Cuando alguna pregunta vale 5 puntos y otra vale 10, por supuesto va a tener diferencia en la cantidad de desarrollo como tal. Cuando yo calculo la pregunta, yo entiendo de que algunas preguntas requieren de una respuesta más extensa, lo que obviamente lleva más puntos y otras pues se pueden valorar con menor puntaje, ¿ok? La segunda pregunta dice, determine con claridad, y aquí viene un tip, está en negrita, ¿ok? Determine con claridad y según su criterio, y aquí es donde viene la parte donde usted va a tener que leer todos los momentos importantes de la historia de las escuelas públicas unidocentes, que lo vimos en una clase, si no más lo recuerdo, fue en la segunda o tercera, y de ahí usted va a seleccionar lo que para usted fueron los 5 puntos o momentos más importantes de la historia de la escuela unidocente. Mencione 5 características y aquí viene nuevamente subrayado y en negrita, propias y exclusivas de las escuelas unidocentes, ¿ok? No me va a escribir, y lo dije en una de las clases, bajos recursos, porque no todas las escuelas tienen bajos recursos. Entonces vamos a escribir cosas que efectivamente son propias y exclusivas, únicas, porque yo conozco escuelas que no son unidocentes que tienen bajos recursos. Entonces, no es precisamente algo exclusivo de las escuelas unidocentes. Ahí es donde tienen que analizar toda la información que hemos visto en clase, todo, para determinar cuáles son características que son únicas y exclusivas de las escuelas unidocentes. Pregunta número 4, según lo visto en clase y con ayuda del video en el aula virtual, que lo vimos en la clase anterior, que también las personas que no se presentaron a la clase presencial lo pueden escudriñar, lo pueden ver. ¿Cuáles son 5 aspectos que debemos tomar en cuenta en el uso o en el proceso del planeamiento didáctico en las escuelas unidocentes? 5 características generales, 5 cosas que tenemos que considerar. Vea que cada una vale 2 puntos, entonces hay que ampliar un poquitito en cada una de todas. No vamos a escribir círculo de creatividad, por ejemplo, ya les di una pista. O sea, ¿qué es? ¿De qué se trata? ¿Por qué lo tengo que tomar en cuenta? ¿Ok? Y así sucesivamente, 5 características o 5 aspectos importantes a tomar en cuenta en el planeamiento didáctico. Mencione con claridad 5 funciones de carácter administrativo que debe ejercer el maestro y la maestra unidocente. Hemos dicho, y de hecho fue uno de los temas de exposición, que el docente de escuela unidocente debe asumir la responsabilidad administrativa. Algunos dicen que es la dirección, pues la idea es que mantengamos la idea que somos docentes administrativos, ¿verdad? Y aquí obviamente hay que saber escudriñar y referenciar qué es administrativo y qué es pedagógico, porque hay cosas que hacen todos los maestros que no precisamente son cosas administrativas, ¿verdad? Según su criterio, ¿cuáles podrían ser las limitaciones o desventajas que tienen los centros educativos unidocentes al que le repercuta a la docente o le toque a la docente ser director o administrador también? O sea, eso en qué desventaja o qué limitación provoca en los centros educativos, eso podrían ahí escribirlo de una forma descriptiva. Este cuadro dice, mencione con sus palabras al menos 3 oportunidades y 3 limitaciones que presenta una escuela unidocente. Oportunidades son ventajas y limitaciones. Utilizando todo lo visto durante las sesiones, describa ampliamente la importancia que tiene su formación académica, el conocer sobre las escuelas unidocentes y mencione con claridad cuáles considera serían sus principales retos y acciones si se les presentara la oportunidad de trabajar en esta modalidad. Acá también, como les dije, la respuesta es de 10 puntos y requerimos que sea lo más extensa posible. Cualquier duda o consulta, vamos a utilizar el WhatsApp para poder darle fluidez. Nos vamos a conectar, nos vamos a mantener conectados por un periodo bastante importante para generar la asistencia que necesita la plataforma como tal y por supuesto las sesiones y demás. Así que les agradezco montones, espero que estén súper bien y de acá solamente quedaría esperar la próxima semana los promedios. Muchísimas gracias.